En este video te ayudaré a cambiar la ruta de ubicación de nuestros archivos de fuente de datos. Poniéndote un poco en contexto, ¿en qué casos se necesita hacer esto? Hay ocasiones en donde nosotros iniciamos trabajando o conectándonos a unos archivos que están ubicados en una ruta local. O también pueden estar ubicados en algún lugar como puede ser SharePoint, en una carpeta de OneDrive. Bien, entonces, ¿qué sucede o qué tienes que saber previamente? Cuando cambia la ubicación de estos archivos, Power BI va a generarte un error cuando trates de actualizar la información del reporte. Bien, ¿y esto por qué ocurre? Ocurre porque, pues básicamente Power BI almacena unas referencias hacia el lugar en donde estaba ubicado originalmente ese archivo. En el momento en el que tú te conectaste inicialmente, eso se guarda, se almacena dentro de Power BI y eso tienes que modificarlo hasta que, para que ya te permita hacer una actualización sin ningún problema. Entonces, vamos a recrear un poquito ese escenario, puesto que es algo muy frecuente de hacer. Bien, entonces, acá tenemos un reporte, como lo pueden ver en mi pantalla. Este reporte en este momento se está conectando a la carpeta que veníamos trabajando sin ningún problema. Bien, si yo tratara de mandar a actualizar el reporte, pues él aquí se conecta a ese archivo de Excel, estamos trabajando en un archivo de Excel, y funciona sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede si yo llego a cambiar la ruta de ubicación de ese archivo de Excel? O también, ¿qué sucedería si yo llego a renombrar ese archivo de Excel? Esto lo vamos a hacer aquí, por ejemplo, yo tengo nuestra carpeta con archivos. Lo único que voy a hacer es mover este archivo de satisfacción laboral, que es el que se está utilizando dentro de nuestro reporte. Lo voy a cortar de aquí y lo voy a dejar en la raíz de esa carpeta, a raíz de Power BI gratuito. ¿Vale? Ahí lo vamos a dejar. Ahora, si yo regreso a lo que vendría siendo nuestro reporte, digamos que aquí yo puedo seguir creando gráficos, seguir creando cálculos, medidas y demás. Y hasta este momento él no me va a pedir o no me va a generar ningún error. Ahora, ¿en qué momento es donde él genera error? Cuando yo mando a actualizar el reporte. Bien, en el momento en el que yo mando a actualizar, pues él va a tratar de conectarse a ese archivo, bien sea que el archivo esté ubicado en una carpeta localmente, bien sea que esté ubicado en una carpeta dentro de SharePoint o de OneDrive, o bien sea que yo me esté conectando a una base de datos. Digamos que ahí sería tal vez que cambió el nombre del servidor, la base de datos también cambió, entonces también va a generar error. Bien, entonces vamos a mirar eso. Si yo intento actualizar el archivo, como lo pueden ver acá, él me está diciendo simplemente que no pudo encontrar el archivo en la ruta que él tenía almacenada. Voy a decirle aquí cerrar y pues vamos a ir a las opciones de transformar datos en el entorno de Power Query. Entonces, una vez estamos acá, él nos va a generar, pues simplemente aquí él me está mostrando, aparentemente hay información, ¿vale? Sin embargo, esto es lo que él tenía cargado inicialmente. Esta vista no se ha actualizado. Si yo le doy clic acá en actualizar todo, pues él ahí va a forzar, ahora sí, a cargar toda la información, y ese era el mismo error que estábamos viendo anteriormente. Bien, no se pudo encontrar el archivo. Como lo pueden ver, ahí aparece toda la ruta de ubicación de nuestro archivo, donde estaba ubicado inicialmente, y pues evidentemente no lo encuentra. Entonces, ¿de qué manera puedo corregir esto? Bien sea que el archivo cambió de nombre o bien sea que cambió de ubicación. Para ello, la opción más adecuada sería a través de la opción de configuración del origen de datos en el menú superior. Si el usuario va y le da clic en la opción de configuración del origen de datos, acá simplemente seleccionará el origen que cambió. Si llegue a cambiar la ubicación de varios archivos, pues tendrá que ir archivo por archivo a hacer el cambio. ¿Vale? Le voy a decir aquí cambiar origen. Y pues lo siguiente que él me va a hacer es pedirme, bueno, en dónde está ubicado ese archivo ahora. Vamos a decir examinar. Y aquí simplemente pues iré a la nueva ubicación del archivo, lo seleccionaré, le digo abrir, acá le digo aceptar, ¿vale? Acá nuevamente cerrar, si ya terminé de actualizar todos los otros archivos. Y pues aquí aparentemente no ha hecho nada, sin embargo si yo mando a actualizar, como lo pueden ver ahí, ya se logra conectar al archivo. Estas dos tablitas provenían del mismo archivo, entonces digamos que las dos se solucionaron y listo. Hasta aquí digamos que se solucionó todo el inconveniente.
Ahora, ¿qué otras cosas pueden llegar a generar errores o problemas cuando nosotros estamos trabajando conectados a un archivo de Excel o a una base de datos? La primera es el cambio de la ubicación del archivo o el renombramiento del archivo mismo. Bien. La segunda opción que puede llegar a cambiar esto es que me hayan cambiado el nombre de mis estructuras. Bien. Un ejemplo de esto. Voy a ir a la misma carpeta. Voy a abrir el archivo. Bien. Y resulta que lo que cambió, el archivo sigue estando ubicado en la primera ruta. Bien. No hay ningún problema en eso. Pero lo que cambió realmente de nuestro archivo, un momento, lo que cambió de nuestro archivo fue el nombre de la hoja a la que me conectaba o el nombre de la tabla a la que me conectaba, dependiendo de la estructura a la cual yo me esté conectando. Esto también aplica si yo estoy conectándome a una tabla dentro de una aplicación como puede ser SQL Server, renombraron la tabla. Bien, entonces esto también generará error, problemas. Para este ejemplo, voy a cambiar el nombre de la tabla de ubicaciones, que es la segunda, la que se encuentra en la hoja de sedes. Aquí simplemente voy a ir a ubicaciones y acá la voy a llamar por sedes. La voy a renombrar, lo voy a colocar sedes. Bien, voy a guardar nuestro archivo. Ya quedó guardado. Voy a cerrar aquí. ¿Vale? Si nuevamente vuelvo aquí a lo que vendría siendo Power Query, tan pronto yo empiezo a hacer algún cambio de transformación, él ya va a generar el error. Y es que cada vez que yo hago un paso de transformación, pues él va y descarga nuevamente la información. Bien, no es como tal de que la información que descargó inicialmente, yo ya trabajo con eso, no, sino que cuando yo estoy en Power Query y hago alguna modificación, pues él va constantemente a conectarse a ese archivo cada modificación que yo haga, por cada modificación que yo haga. Ahora, acá simplemente voy a mandar a actualizar todo. Cuando yo le mando a actualizar todo, fíjense que únicamente me está generando en este caso error la tabla de ubicaciones. Y pues, ¿cómo se solucionaría esto? Si yo le doy clic acá donde dice ir al error, él va a ir al primer paso en donde se empezó a presentar el error. Y aquí en la parte de arriba estamos viendo que de ese paso llamado origen, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta cómo se ejecutan los pasos. El primer paso es el paso de origen, en donde aquí también en la barra de fórmulas aparece la ruta de donde él está tomando ese archivo de Excel. En la parte inferior estamos viendo todo lo que tiene ese archivo, en términos de tablas, en términos de hojas, toda esa estructura la estamos viendo acá abajo, ¿vale? Ahora, el siguiente paso, que es el navegación, es donde Power BI le dice, bueno, esta tabla realmente está tomando la información de la que se llamaba, en ese caso, el elemento que se llamaba ubicaciones, que era de tipo tabla. Bien, si yo vuelvo al paso de origen, voy a dar cuenta que en la columna ítem, que es elemento, no hay ninguno que se llame ubicaciones. Bien, y eso fue porque yo lo renombré. Ahora se llama sedes. Bien, y acá me dice sedes de tipo tabla. Bien, entonces la estructura cambió. ¿Cómo se solucionaría eso? Simplemente yo aquí renombro esto, ya no se llama ubicaciones, ahora se llama sedes. Le doy un enter o simplemente doy clic en el centro y ya lo soluciona. Ya logra conectarse a la estructura. Bien, ese es otro tipo de errores que se pueden llegar a presentar. Y el último tipo de problema que se puede llegar a presentar, que es el de por sí el más frecuente de que se presente, hablando ya más del lado de archivos de Excel, es el renombramiento de las columnas. ¿Ven? ¿Qué sucede con esto? Así como Power BI guarda referencias hacia la ruta del archivo, hacia el nombre del archivo, la tabla o la hoja a la que me conectaba si hablamos de archivos de Excel, o la tabla si hablamos de una base de datos, también guarda referencias a los nombres de nuestras columnas. En el primer paso en donde vemos esas referencias es en el tipo cambiado. Bien, acá como lo pueden ver, tipo cambiado tiene unas definiciones en la parte superior donde le dice el campo que se llama sede es de tipo texto. Bien, entonces pues él va a tratar de ubicar ese mismo campo en nuestra estructura. ¿Qué sucede entonces si un usuario vino y cambió el nombre del campo? Pues simplemente esto va a generar un error. Sin embargo, acá por ejemplo, si
no se llama sede, sino se llama punto. Yo guardo esto y acá cerramos. Pues en el momento en el que yo mande a actualizar Power BI, pues aquí me va a decir, bueno, vamos a encontrar la columna sede de la tabla. Bien, si yo voy al paso anterior, que es el de navegación, acá entiendan ustedes que navegación él no ha identificado todavía las columnas, entonces aquí me puede servir para ver realmente cómo se llama ahora mi columna, se llama punto, ahí lo estamos viendo. Bien, entonces simplemente cómo se corrige ese problema. Si yo voy a tipo cambiado, acá le digo, ya no existe una columna sede, ahora se llama punto, que es de tipo texto, ya se solucionó. Sin embargo, esto no es tan sencillo como lo están viendo acá. ¿Por qué? Porque si por alguna razón yo hice varias transformaciones a una misma columna, vamos a mirar aquí en recursos humanos. Bueno, aquí digamos que no hemos hecho muchas transformaciones, pero entiendan ustedes que cada vez que yo hago una transformación, y aquí les voy a mostrar un ejemplo, si yo selecciono la columna, punto, y voy a lo que vendría siendo las opciones de transformación, y resulta que yo aquí coloqué esto primero todo en mayúsculas, pues vean esto. Como a esa columna yo le hice una transformación, pues esa referencia a ese nombre de columna también se almacenaba en cada paso de transformación que yo le haya aplicado sobre esa columna. Bien, entonces a eso es a lo que me refiero con que no va a ser tan fácil solucionar el inconveniente del nombre de la columna que me renombraron. Bien, sino que yo tendré que ir a cada uno de los pasos de transformación en donde se hacía referencia a ese nombre de columna antiguo y corregirlo allí. En ese orden de ideas, y a mí me ha resultado mucho mejor, es más fácil agregar un paso de transformación en donde yo vuelva a dejar el nombre de la columna como estaba anteriormente, en lugar de ir 10, 20 pasos a modificar en todos ellos el nombre de esa referencia que ya no existe. Bien, entonces todo esto hace parte de lo que podemos llegar a ver cuando yo me conecto a un archivo de Power BI. En este caso y para nuestro video lo estamos compartiendo, es porque estamos compartiendo, por cada video que estamos grabando, estamos colocando los archivos fuentes de datos para que ustedes puedan seguir y puedan continuar con nosotros trabajando la herramienta. Entonces, en algún momento puede ser necesario que manden a actualizar datos. Y pues esto va a generar un error, a no ser de que ustedes hayan hecho este primer paso de cambio, de ajuste de la ruta de fuente de datos, apuntando a los archivos dentro de su equipo. Bien. Con esto concluimos esta explicación que se trataba simplemente de mostrarles cómo se puede llegar a cambiar la ruta de ubicación de nuestros archivos. Y recuerda que si te están gustando estos contenidos, no olvides apoyarnos y seguirnos en las redes sociales.